Bueno, este es nuestro segundo día de conferencias. Estamos muy contentos de haber podido darle curso a esta iniciativa en alianza también con Prisma, que es la plataforma que constituyen Alejandro Jofré, Jazmín Aulet y Valentina Serrati, que están iniciando un trabajo de articulación internacional también en estos temas. Y por otro lado, como anilla, y en el contexto de las muestras de este segundo periodo, donde expone Alejandra Pérez Hackeando Antártica, quisimos también generar este espacio de intercambio para profundizar en estos cruces de arte-ciencia en el marco de trabajos que apelan o trabajan con elementos de la naturaleza o con la naturaleza como sustrato, como tópico, como problemática también del arte contemporáneo, y excediendo el arte contemporáneo, evidentemente, en este cruce en este diálogo con la ciencia. Bueno, Alejandra es una artista de larga trayectoria en Chile, es licenciada en psicología, estética, tiene su magíster en diseño y bellas artes en la Universidad de Willem de Koning en Rotterdam, y acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Westminster en Londres. Su trabajo ayer fue de alguna manera referenciado en distintas oportunidades, un trabajo muy notable en mi opinión y en la opinión de bastantes conocedores de la producción nacional. He tenido un sinnúmero de proyectos que tienen este sello, el sello que Alejandra va a presentar hoy día a propósito del hackeo como metodología de trabajo y también como una metodología epistemológica, que es lo que ella va a abordar. Desde ese enfoque va a abordar el hacking, ¿no? y la acción de estar permanentemente desarticulando, develando, desactivando algunos de los temas que ella justamente trabaja. Hackeando Antártica es una, digamos, una suerte de compilación de trabajos que datan de hace 9 años. Cuando comienza, fue de las primeras personas que viajó a la Antártica justamente con esta búsqueda, ¿no? hacia la producción artística. Y desde ahí, bueno, ella nos va a contar, pero desde ahí ella ha ido recorriendo la zona más austral del país, develando aquellos elementos inaudibles o imperceptibles a nuestra percepción humana, digamos. Quiero dejar con Alejandra, ya vamos a hacer la presentación. Gracias. Gracias, Alessandra, por la presentación. ¿Tengo audio? Sí, ya. Bien, voy a presentar mi trabajo a través de unos cuadernillos de obra con fotografías, y como somos poquitos, tal vez podríamos hacerle bastantes preguntas. Me dicen si voy muy rápido. Entonces, el año 2009 yo comencé mi trabajo en la Antártica. Yo soy de la región de Magallanes, entonces mi interés parte por eso, porque siempre mi lugar de origen estaba ligado a ese paisaje y a lo que estaba más allá, lo polar, el polo. Y entonces el año 2009 mi pregunta estaba relacionada con lo imperceptible en la Antártica. Ya estaba interesada a raíz de estar trabajando en Europa con gente relacionada a la investigación de las ecologías electromagnéticas. De ahí mi pregunta entonces por lo imperceptible. Y básicamente el año 2009, gracias al apoyo de la Armada de Chile, yo viajé en el buque Gobernador Almirante Bien, y viajé a la base Pratt en las Islas Greenwich del Sur. Son fotos del viaje. Ahí lo que yo hice fue grabar muy bajas frecuencias, BMF, y sonidos bajo el agua, de focas, de verde, principalmente.
Estando allá me di cuenta que, bueno, la gente de la Armada me trató muy bien, me brindó mucho apoyo, me asignó gente que me acompañaba a ir a tomar muestras, y ellos hablaban así de mi trabajo, como si fuese una científica. En realidad ellos no podían situar mi trabajo en el arte porque ellos pensaban en el arte como pintar, como dibujar. Entonces esto de tomar muestras de audio acerca de estas cosas que no se podían percibir con los sentidos desnudos, para ellos más bien era un quehacer científico. Y entonces, estando allá, me di cuenta también de la narrativa que prima en la Antártica, que es una narrativa científica y militar, ambas. Entonces yo me pregunté si acaso yo estaba haciendo un vehículo promocional de la ciencia, ¿ya? Y en realidad mi quehacer no era como un quehacer científico, porque me interesaba tomar muestras, pero también experimentar con cosas que no eran racionales. Por ejemplo, este cable que tengo acá, lo usaba de antena, pero no hay ninguna física involucrada en ese cable. Era un absurdo de cable. Pero me gustaba hacer eso, aunque yo sabía que no iba a resultar. Me parecía una forma, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, más artística, paródica, esa es la palabra, paródica, de investigar. ¿Ya? Por otro lado, también, claro, yo estaba muy brevemente en Antártica, fueron 2 días, ¿ya? Y más 2 días de viaje y 2 días de viaje de vuelta. Entonces, yo quería samplear, muestrear lo imperceptible, pero en realidad mi búsqueda era imposible, o sea, solamente iba a tener como una foto muy breve. Sin embargo, por ejemplo, esa foto de mi mano está ahí, ¿no? Mi mano congelada después de salir a trabajar. Después pensando en esa foto, bueno, yo también fui un sensor, y quizás no puedo explicar todo lo que yo viví, pero eso se quedó en mí. O sea, mis manos se hincharon, se secaron, mi piel reaccionó como una foto también. Eso es el viaje en Antártica. Y luego, a raíz de los estudios, y que no es tan fácil volver a Antártica, seguí el estudio, pero en la zona subpolar, ¿ya? Principalmente en Tierra del Fuego, Isla Navarino y los alrededores de Punta Arenas, San Juan, Paliaique. Y aquí, a ver, voy a pasar esta foto rápido. Aquí también estaba con un acercamiento primeramente digital, ¿ya? Yo iba con un módulo de sensores que registraban ultravioleta, temperatura, humedad y sonido. Y andaba en el trabajo de campo con este computadorcito y el módulo de sensores, pero me di cuenta al trabajar que este módulo, digamos, y la unidad del computador, estaba afectando realmente mi experiencia del paisaje. Y estaba entre medio, en realidad, de mi experiencia. Ya no eran tanto como estudiar, investigar, preguntar cosas sobre el paisaje, sino que era preguntar cómo estaba el computador, cómo iban los gráficos, cómo iba el sensor, cómo se comportaba la humedad. Entonces eso me pareció restrictivo. Y como una manera, bueno, también estaba tomando fotos. Pueden ver estas fotos, yo luego las hice en alto contraste para hacer algo que luego voy a explicar. También estaban estas otras presencias, ¿ya? O sea, los líquenes, por ejemplo, en las rocas. O sea, estoy yo con mis unidades sensores y computadores tratando de obtener una huella del paisaje, pero estaba rodeada de huellas del paisaje más efectivas. De hecho, estando en Tierra del Fuego y observando los líquenes en las rocas, decía, ¿por qué no mejor estudio los líquenes? Ellos conservan más experiencia del paisaje que cualquier cosa que trate de hacer yo. ¿Ya? Y finalmente, en esa experiencia de campo, intenté hacer estas otras cosas que me vean. Entonces, lo que intenté hacer acá es volver al cuerpo, ¿ya? Y hay
no es nada nuevo, estas son estrategias artísticas usadas desde los años 60, pero me pareció útil para poder, sobre todo, desvincularme de lo digital, ¿ya? Y estaba segura en ese momento que no podría obtener ningún índice, ningún número, ninguna explicación. Sin embargo, estos acercamientos me permitían, por lo menos, desbaratar los ejes racionales, ¿ya? Entonces aquí me interesaba trabajar con vértigo, trabajar de cabeza para perder la orientación. También hice otras cosas como meter la cabeza en agujeros, no sé, de madriguera. También tratar de estar invertida en los cerros, tirarme rodando cerro abajo también. Porque claro, visualmente el paisaje es una cosa, pero la piel siente que ese paisaje que parece suavecito es sumamente agreste, duro y difícil. Esas fueron las cosas. Bien. Luego de eso, esto yo lo estaba realizando también en el marco de mi doctorado, donde comencé a trabajar con la idea de lo imperceptible que había tratado en el viaje a Antártica. Pero luego, claro, vine a la zona subpolar a hacer estos trabajos de campo, pero la mayoría del tiempo yo estaba en Londres. Entonces, ¿cómo hacía para estudiar el polo en Londres? Sin ir al Ártico. Entonces ahí empecé a pensar en la noción de polo, ¿no? y la noción de imperceptible. Y entonces asimilé el polo a la periferia en la ciudad, ¿ya? Porque el punto es que, claro, la investigación en la Antártica y relativo a lo polar empezó en el ámbito fenomenológico, ¿ya? Lo que está más allá de nuestra capacidad sensorial de percibir, ¿ya? Pero a poco andar me di cuenta que en realidad no solamente en la Antártica y en el Ártico opera esta inaccesibilidad perceptual, sino que también hay una inaccesibilidad de la información. Hay teóricos de la Antártica, por ejemplo Stephen Pine, que habla de que el Antártica y el Ártico son information sinks, o sea, como resumideros de información. O sea, ahí hay un fenómeno de ocultamiento, ¿ya? No, de ahí no sale la información, porque está muy lejos, porque hay muchas operaciones militares vinculadas a los polos, porque los polos estuvieron en tensión muy fuertemente durante la Guerra Fría, ¿ya? De hecho, el sistema de tratado antártico es un resultado de la Guerra Fría, y es quizá la incorporación de la Guerra Fría. O sea, es un cuerpo, una materialidad que responde a estas tensiones militares, de poderes. Eso. Entonces, el polo, como periferia, permite enfocarme en este ocultamiento de la información, porque en la ciudad también es así. En la periferia ocurre lo que no se ve en el centro, ¿ya? Y entonces, a raíz de ese concepto, yo comencé a estudiar periferia en Londres. Y aquí no tengo todavía para verlo, pero lo tengo acá. Lo capturé brevemente desde la instalación. Lo pueden pasar para que lo vean. Entonces, en Londres yo me dediqué a estudiar un lugar que se llama Lordship Recreation Ground, que es un lugar donde hay aguas servidas, pero que está en un parque, y al lado de una población de edificios que se llama Tottenham, que, bueno, a lo largo de las décadas han tenido hartos problemas, hay población afroamericana, entonces siempre hay tensiones con la policía, y justo ahí hay un lugar, un pozo, digamos, una laguna al aire libre que tiene aguas servidas. Y en el contexto de este parque, ahí lo van a ver, hay avisos de que no naden, pero es un parque así todo como ordenadito, con ríos y pasos así, puentes, así bien bucólicos y como los jardines ingleses, pero contaminado. Entonces yo iba a estudiar ese lugar como el polo en Londres. Y era un lugar, según los vecinos, en que se observan plagas,
que se observan cosas raras como la gente deja depósitos de pan para que se lo coman los animales. Entonces hay unas manchas de pan en medio del pasto. Esas. Y yo iba con mi sensor, mi unidad de sensor a medir los cambios de luz y saqué fotos también infrarrojas. También empecé a trabajar con sensores biológicos. Según yo son sensores biológicos, pero son platos de Petri con fermentaciones de levadura. Entonces yo con azúcar y agua yo detonaba la fermentación ahí en el lugar y le sacaba fotos. ¿Qué pasó en ese momento? Que pasé muchas horas en ese lugar y cuando llegué a la casa, al otro día tuve fiebre y me vino una reacción en la piel. Que buscando en la página del NHS, del Sistema de Salud de Inglaterra, hablan de una infección común, pityriasis rossea se llama, es un virus. Y duraba un mes. ¿Ya? Entonces yo dije, bueno, esto es lo más directo que tengo para estudiar, es lo que estaba buscando en realidad. Yo saqué fotos de esos patrones en mi piel. Y sirvió también entonces como sensor. Ahora, la pregunta que subyace a todo esto es el acceso o no acceso a la naturaleza. Ya ahí es una pregunta kantiana, así de antigua. Entonces Kant habla de que no es posible acceder a la naturaleza, que siempre hay una brecha infranqueable entre lo humano y lo natural, ¿ya? Y que siempre nuestro conocimiento de lo otro está mediado por nuestro ser humano, no hay una fuera del ser humano, poco parecido a Maturana, percepción de paréntesis, cosas. Pero también la crítica al juicio, Kant también habla del conocimiento, del juicio estético, ¿ya? Y habla de que es un momento previo al conocimiento racional, al juicio racional, lógico, pero existe y consiste en evaluaciones en términos de placer y displacer. Esa es la base. Y esa es la base de contacto con el mundo, el placer y displacer. Curiosamente, William Burroughs también habla de eso, ¿no? Claro, décadas después, y en otro ámbito. Entonces, pero bueno, yo tomando estas ideas del conocimiento estético, es que comencé a pensar en que mi manera de acercamiento, como el vértigo, como la pérdida de orientación, como la infección, son acercamientos estéticos y son formas de conocer o de no conocer. Porque aquí el problema y aquí viene finalmente, porque yo digo hackeando, ¿no? El hacking, ¿ya? Es un problema de conocimiento, ¿ya? Y aquí yo principalmente tomo las ideas de Jacques Rancière acerca de la distribución de lo sensible y hablo de que no trato de decir que estos son formas de conocimiento, son formas de no conocer. Entonces, desde ahí lo imperceptible no es solamente aquello que está más allá de conocer, sino también aquello que no califica para ser real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Rancière habla de Freud, ¿ya? Y Freud hablaba por primera vez del humor, por ejemplo, o el error, como importante para conocer, ¿ya? Como vehículo para conocer. Porque él decía que era una ventana directa al inconsciente. Entonces, Rancière lo que habla es que Freud desmanteló el ordenamiento del conocer, porque introdujo una variable que antes no se tomaba en cuenta, ¿ya? Los lapsus, el folclore o el humor, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, las reacciones de las levaduras son formas de no conocer. Y si olvidamos las jerarquías del conocimiento, son tan válidas como las matemáticas. Bien, esas son las bases, digamos, conceptuales de mi trabajo. Otras cosas que yo he hecho, y aquí voy a explicar por qué hackear. Entonces, hackear se parece un poco al concepto de bricolaje, ya que en la academia lo describe Claude Lévi-Strauss.
Y el bricolaje es hacer con cualquier cosa que esté a la mano. ¿Ya? Entonces, el hackeo es una metodología de conocer que utiliza todo lo que está a la mano. ¿Ya? Y yo utilizaba estos arreglos digitales, computacionales, pero también biológicos, levaduras, infecciones en la piel, el dolor, etc. Eso básicamente. Pero siempre buscando una combinación entre acceder y no acceder, o sea, entre conocer y no conocer. Entonces, por ejemplo, acá tengo el patrón de la levadura, el patrón de fermentación, y eso luego lo convierto, la imagen la convierto en frecuencias, digamos sonido, por ejemplo. Esa traducción es arbitraria. Todas las traducciones lo son. O sea, cualquier tecnología digital transforma lo continuo en algo discreto. Y ahí hay una arbitrariedad, hay también una arbitrariedad, porque ¿qué cosas dejo de tener? ¿Qué cosas dejan de ser significativas? Ya, entonces acá hay formas de no conocer. Esta serie de levaduras las apliqué para estudiar un lugar donde mataron a un activista político en Moscú, en el río Moscova. Entonces yo salí con mi levadura a dar una vuelta y después le saqué fotos. Y después la transformé en sonido. Perdona, ¿por favor? Sí. ¿Por qué se supone que reacciona en el lugar con la levadura? Ya, bueno, lo que ocurre ahí es que hay una reacción bioquímica y hay burbujas, se producen burbujas. Entonces, al producirse burbujas, hay incorporación del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que uso, que me invento, que hackeo, para estudiar el lugar. Y se parece, después yo me enteré, se parece un poco a los estudios de la glaciología. ¿Viste estos testigos de hielo que sacan de 1 kilómetro? Y claro, el hielo, la nieve se va acumulando, ¿no? Y se van guardando burbujas de hielo, de aire. Y ha permitido estudiar la atmósfera hace 1 millón de años. Porque hay isótopos en esas burbujas. Pero no es que tú en la planta de Petri estés sacando esa muestra para estudiarla después en el laboratorio, No. también tú estás insertando esa información en el ambiente. Claro, esa es la otra cosa. ¿Qué hay antes y después? ¿Cierto? O sea, por eso llegaba hacia esta idea de la ontoepistemología, que no es mía tampoco, es de Karen Barat, y ella es estudiosa de la física de Max Planck. Y entonces ella pone en tensión la separación y habla de que la causalidad es posible, pero como un instante. El resto del tiempo no existe tal separación. ¿Ya? Y habla de ontoepistemología, de hecho, que no existe conocer sin ser. ¿Ya? Y que, por ejemplo, los aparatos y los diseños experimentales están abiertos. ¿Dónde terminan en realidad? En la publicación del paper, en la muestra ahí que separó todo del contexto natural. Ella habla de que se producen al mismo tiempo, es una producción. Entonces no hay antes o después. Y en ese sentido yo lo considero parecido a lo que yo hago, porque todas las formas de conocer que he practicado están ligadas a formas de ser. A que yo me afecte, a que yo me sienta separada, o a tener que presentar en una exhibición, es que no está todo junto. Bien, podríamos conversar un poco ahora, quizás. ¿Tienen preguntas? En ese sentido también como el... Con micrófono, por favor.
ese sentido, también entonces el pensar en que esta investigación tiene un final o un producto o algo exigible, no cabe dentro de la tesis. Sí, pero siempre un corte. Claro, en un continuo. En un continuo, claro. Siempre en una situación un poco artificial. Y sí, pienso que mi obra debería leerse en ese contexto investigativo también, no tanto en el diseño, en la perspectiva del diseño de objetos, sino que realmente son trazas, huellas de algo que estoy haciendo y que para el formato de exhibición se detienen ahí, pero no se agotan. ¿Cómo ves? O sea, ahí con tu experiencia de la Antártida mencionaste esto como el uso del cuerpo, ¿no? Finalmente yo siento al ver lo que estás mostrando que el cuerpo es el lugar donde se está dejando esa huella, ¿no? Es el único lugar donde podríamos decir que hay una especie de renovación. En los cuerpos, en realidad, porque lo que también estoy tratando de decir es que no es solamente lo humano que es relevante, sino que es más que humano. O sea, soy yo, los virus, la levadura, las rocas, todo junto. De hecho, o sea, las rocas en sí son conocimientos silenciosos, no hablan, pero acumulan. Sedimentan información, obviamente. Entonces, todos los cuerpos. ¿Tiene una pregunta? Por favor, cerca el micrófono para que se escuche. Mi pregunta tiene más que ver con el pensamiento sensorial, pero también la reflexión o la emotividad. Dentro de quizá, y también quizá un interrogante, que, por ejemplo, describir sensaciones o pensamientos al momento, por ejemplo, de lo que estamos viendo en la fotografía, como el impacto que generó en ti como quizá un receptor, no solamente de lo físico, lo que va sucediendo, sino también de la emoción o del sentir, tener ciertas sensaciones que fueron más allá de eso, quizás hacia lo más artístico o lo creativo, digamos, o lo que podría llegar a hacerse con esto. ¿Qué ibas pensando? Que puede ser algo más de la poesía, quizá. Me gustaría indagar en eso. Mira, yo tengo formación profesional como psicóloga y la verdad es que a raíz de eso desconfío mucho del mundo emocional. Creo que son construcciones, hay poco de autenticidad. Por eso es que más bien me guían afectos, más que emociones, porque el afecto es un lenguaje universal, ¿ya? O sea, una levadura está afectada por el mundo y podemos observar cambios, ¿ya? Entonces, en ese sentido sí hay una afectividad, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, intento desorientarme tirándome colina abajo, sí hay un afecto, pero no puedo decir si eso es miedo o es alegría, euforia tal vez, pero me acerco más al tema de las dinámicas y los cambios, sin atribuirles significado, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, yo pensaba harto cómo podría yo, a través de los sensores y de las tecnologías, hablar de la historia, ¿ya? De la historia industrial, por ejemplo, o de la historia de pueblos que ya no están, que fueron robados, ¿ya? O incluso aspectos geopolíticos, porque ahí estamos, por ejemplo, en Pariay, que está cerca del borde con Argentina y está lleno de campos minados, ¿ya? Entonces yo estaba estudiando el lugar, pero con mi sensor no podía decir aquí cerca hay un campo minado, y eso era relevante, ¿ya? Entonces estoy curiosa aún de cómo poder involucrarme con líneas más históricas, ¿ya? Con afectos más históricos. No hay todavía una comunicación directa, es algo en lo que estoy trabajando. Sin embargo, en la sala de abajo hay un mapa bordado, ¿ya?
con un mapa ficción, realidad de la distribución de los minerales en la Antártica. Entonces ahí también hay un afecto, es un afecto geopolítico, ¿ya? Porque es adelantarse a pensar qué pasaría cuando se explote la Antártica, ¿ya? Se exploten los recursos, ¿ya? Entonces esos afectos me interesan más y veo la poesía en ellos, pero sería una poesía geopolítica, una poesía más que humana. ¿Otra pregunta? Espera, un segundo. Ahora el micrófono se... ¿Ahí? Sí. Sí. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con en esto que planteas de conocer y no conocer, de descubrir un nuevo conocimiento, no descubrir en una dualidad que parece bastante determinista. Y entonces, la teoría de abrir la Antártida, desde el punto de vista de entrar y que aflore cierto conocimiento, también lo está haciendo desde conocer y no conocer. Ahora, en realidad, mi pregunta era que cuando uno plantea esa dualidad, ¿cierto? También se da cuenta que esa dualidad es muchas veces ficticia, porque el conocer tiene ambigüedad y el no conocer también tiene ambigüedades. En realidad, uno conoce parcialmente o conoce con sesgo, producto de cómo entró a conocer, ¿cierto? Entonces yo no sé si en tu reflexión y en la obra que tú desarrollas, me da la impresión que a veces yo veo esos puntos también. Entonces es una pregunta, ¿no? Sí, de hecho. O sea, yo creo que igual cuando uno trabaja con tecnología está marcada por el conocimiento lógico racional. O sea, si estoy haciendo procesamiento digital de señales, claramente que ahí hay una distinción entre lo conocido y lo no conocido. 1 y 0, digamos. Y es bastante determinista. Y eso lo utilizo. Sí, eso es información, son datos, ¿cierto? Pero de ahí hay un salto a conocer o no conocer. Claro, pero por ejemplo yo hago un gráfico. Claro, es una representación. Y ahí puedo decir si es conocimiento. Pero si yo estoy expuesta y me quemo con el sol, eso no es conocimiento. Eso es no conocimiento, pero está ahí. Y también hay un problema con el tema del descubrimiento, y por eso soy bastante crítica de esto, porque el descubrimiento implica una jerarquía del que descubre y del que trae a la luz. Pero en la potencialidad, en potencial, digamos, está todo ahí. El que conoce y lo que se va a conocer, digamos, no está separado. Igual, debo decir que cuando trato de explicar esto me enredo. Y en ese sentido, recomiendo leer a Karen Badal, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay un libro que se llama Objetividad, de Dalston y Gallison, que también es una crítica a las virtudes de la ciencia, como es la objetividad, que no siempre estuvo ahí en la ciencia. ¿De nuevo el nombre de la objetividad? La objetividad es de Lorraine Dalston y Gallison. Objectivity. Dalston y Gallison. Ahí, por favor, compruébenlo. Y es difícil, digamos, o sea, me imagino que, claro, siempre, bueno, a mí me pasa cuando estoy dando como este tipo de experiencia en otros lugares. Y finalmente la decisión de finalmente qué asumir como artista y qué exponerlo, de qué forma exponerlo. Entonces me gustaría como que nos contara un poco esa parte de la experiencia artística, como luego de la experiencia, que sin duda nos está contando toda la experiencia, ¿qué pasa con la experiencia expositiva? ¿Qué pasa ahí en ti? ¿Qué decisión tomas? No estoy bien la pregunta, es larga. ¿Cómo así lo puedo decir? Generalmente cuando pienso en representar
algo, siempre lo que ocurre es bastante heterogéneo, o sea, hay múltiples maneras de representar lo mismo. ¿Ya? Y entonces se une más bien a lo que hay, digamos, o sea, al espacio, a las condiciones, a cuánto puede cuidarse una obra por sí misma, sin tanta mantención. Luego está el tema de trabajar con computadores. Yo, eso no lo dije. Yo solamente trabajo con GNU Linux y software libre, eso es una de mis restricciones. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Que a esta altura se puede hacer mucho, pero ¿cómo hacer que una instalación se prenda fácilmente y todas esas cosas? Por ejemplo, yo tenía una de las obras que yo desarrollé para este proyecto es un sensor masa, ¿ya? Que es una masa de pan que tiene electrodos y estoy detectando micropotenciales con un amplificador de microvoltaje, ¿ya? Pero era una obra que requería mucho mantenimiento, ¿ya? Y si yo no estaba ahí, lo que más me cuesta, voy a hablar de eso, lo que más me cuesta es separarme de las cosas, ¿ya? Generalmente mis obras dependen de mí y hay, con los años ha habido un proceso de separación. Y ahora lo que hay abajo es lo que he logrado separar. ¿Ya? Y creo que siempre hay una transición de ese tipo. Yo quiero hacer una pregunta. Y también quiero decir que esa es otra cosa que se tiende a obviar, pero los artistas vivimos en condiciones muy precarias. Y eso también modula la forma en que trabajamos. Eso no se puede separar, por eso es un toque epistemológico también. Pero nunca nadie habla de eso, de las condiciones de nomadismo, por ejemplo. ¿Y qué puedes desarrollar con una condición de nomadismo, por ejemplo? ¿Ya? O sea, por ejemplo, esta investigación larga que estoy contando acá es porque me dieron una beca en la universidad, entonces tuve 4 años para estudiar lo mismo. Y es algo que nunca me había pasado. ¿Ya? En general, los artistas podemos estudiar por 1 año porque ahí eso dura espontáneo. Entonces, todos esos condicionamientos no son inocuos, producen un impacto. Yo te quería preguntar por el carácter performático o no del proyecto, ¿no? O sea, en función de lo que escuchaba la presentación y también de la visita guiada de anteayer, entiendo, o digamos, me queda claro la cuestión de, digamos, entre comillas, el resultado, porque por supuesto que son resultados temporarios y efímeros. Pero lo que te quería preguntar es si esta serie de acciones que fuiste desarrollando en el paisaje también contaron con la presencia de un público o mismo de la comunidad y si digamos, esa perfo era pensada también como parte de la obra o si era un paso más en pos de alcanzar ciertos resultados parciales. Son métodos de investigación, sí, no había público. Y sí, yo tengo un lado performativo y que también yo creo que influye en el hecho de no poder separarme mucho de las obras, porque así empecé, a estar yo ahí con los objetos. Y la performatividad es una forma de conocer también, que no está separada del objeto, sino que es una producción. Y sí, eso es muy relevante en mi trabajo. Pero el público no tanto, diría. Además, como performer tengo experiencia haciendo ruidismo, noise, y las audiencias para el noise son muy reducidas. Entonces siempre he trabajado con públicos pequeños. Bien. ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, muchas gracias Alejandra por tu presentación. Otra manera de ingresar a las relaciones con los más humanos, ¿no? Muchas gracias.